Así que en el año 79 después de Cristo, los habitantes de Pompeya sintieron terremotos, vieron el mar burbujear y sintieron que la temperatura subía, vieron animales huyendo y notaron que los pozos a su alrededor se secaban. Y lo justificaron diciendo que solo era un cambio de clima, así que continuaron con su vida normal. Miles murieron cuando el Vesubio entró en erupción. En 1912, Cyril Evans estaba en el SS Californian. Advirtió repetidamente al operador de radio de un transatlántico cercano que había un gran peligro frente a ellos. El operador descartó los mensajes por molestos y nunca se los pasó al capitán. Horas después, 1,500 personas murieron cuando el Titanic chocó con un iceberg. En 1986, científicos advirtieron que el frío podría fallar las juntas tóricas de los propulsores. Ignoraron sus advertencias y el Challenger despegó en frío extremo, explotando poco después y matando a los 7 a bordo. En cada caso se dieron advertencias. Esas advertencias fueron ignoradas y se sufrieron las consecuencias. Miren, en Juan capítulo 13 hay un evento muy famoso donde Jesús lava los pies de sus discípulos horas antes de morir. Sin embargo, en ese evento Él les da advertencias a 2 personas. Les advierte porque los ama, pero ambos ignoran esas advertencias y ambos sufren las consecuencias. Así que he titulado el mensaje, El lavamiento y las advertencias. Ahora, en este capítulo, lo que más se muestra es el carácter de Jesús. Así que resaltaré eso a medida que avancemos por el texto. Después de todo, es el héroe y el centro. Mi oración semanal es que salgan más asombrados de Jesús y que maravillados digan, quiero vivir más para Él. Quiero luchar más contra mi pecado. Quiero estar cada vez más comprometido con Él porque Él es increíble. Ahora, en el texto mismo, el capítulo 13 comienza con un cambio bastante abrupto. En el capítulo 12, versículo 36, dice que Jesús se escondió. Así que, tras 2 años de ministerio ante el ojo público, ese ministerio público llega a su fin. Juan ha descrito este ministerio público desde el capítulo 5. Son 2 años resumidos en 8 capítulos. Ahora, los capítulos 13 al 17 son 5 capítulos que abarcan tal vez unas pocas horas, donde aquí vemos el ministerio privado de Jesús a sus discípulos mientras los prepara para su muerte. Si tienen una edición de la Biblia con letras rojas, podrán verlo. Del 13 al 17 es casi un monólogo con sus hombres y una oración a su Padre en el capítulo 17. Esta semana examinaremos todo el capítulo 13. Estaremos por todas partes hoy, así que si gustan, prepárense, andaremos por todos lados. Luego, desde la próxima semana, veremos el capítulo 13 por partes. Al entrar en el texto, empezando en el verso 1, Juan establece el contexto y el tono de estos capítulos diciendo esto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo, al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La hora de Jesús es este momento en que sería visto como grande, sería glorificado por su muerte, su resurrección y su ascensión de regreso al Padre. En este punto del texto y de su vida le quedan menos de 12 horas para morir. En un día su cuerpo estará en la tumba y él habrá vuelto al cielo con el Padre al que ama. Los líderes religiosos pensarán que han ganado. Está muerto, ahora somos libres de su influencia. Sus discípulos van a ser dispersados, la esperanza parecerá perdida. Y así el versículo 1, porque los ama y los amará hasta el fin, los va a preparar para cuando se haya ido. El capítulo 13 en sí es parte de una noche, tal vez una hora, tal vez menos de una hora, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Predice quién lo va a traicionar. Revela que se va a ir y lo que espera de ellos. Así que para entrar en el texto, el punto 1 es Jesús, el soberano que sirve. Si toman notas, ese es el punto número 1, Jesús, el soberano que sirve. Veremos el capítulo 13 mediante 3 personajes. El primero es el más importante, Jesús. En general, este capítulo retrata a Jesús como soberano, lo que significa que tiene el control como maestro y señor, un título que aparece 7 veces aquí. Por ejemplo, es evidente en todo el capítulo que él sabe que Judas lo traicionará ante los líderes religiosos. No hay duda de ello.
Miren el versículo 11, dice, porque sabía quién le había de entregar. Página al versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él dice, desde ahora os lo digo antes que suceda. Voy a ser traicionado. Os lo digo ahora para que cuando suceda creáis que yo soy. Él prueba que es el Cristo y el Hijo de Dios al predecir su futura traición, para que cuando suceda la gente vea que Él es el Cristo, el Mesías, y deba creer en Él. Ahora esto queda claro más adelante porque Jesús les dice en el versículo 21 que uno de ellos lo va a traicionar. Nadie sabe de quién está hablando, así que Pedro le pide a Juan que le pregunte a Jesús quién es. Así que en el versículo 26 Jesús respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En todo esto vemos que nada está fuera de control en esta situación. Nada es por casualidad, nada es por accidente. Jesús tiene el control perfecto de la situación, incluso de su traición y su muerte final. De hecho, miren el versículo 3. Dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios volvía, nada lo toma por sorpresa. Él sabía por qué estaba allí. Él sabe que ese motivo, la razón por la que vino al mundo en primer lugar, está muy cerca. Él está allí para morir y sabe que eso se acerca. Y también vemos su soberanía, su omnisciencia y lo que dice al final del capítulo. Recuerden a Pedro. Su orgullo lo domina y sobreestima enormemente su devoción a Jesús, proclamando que daría su vida por él, ¿verdad? Jesús sabe la verdad y dice en el versículo 38, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Me parece interesante que el gallo, el ave que se pavonea con el pecho erguido, alardeando para que todos lo oigan, me parece interesante que sea ese animal quien le señale a Pedro, esta es la verdad sobre ti. Aquí Jesús es el profeta que predice la negación de Pedro, detallando cuántas veces y el momento exacto en que ocurriría. Notamos que es misericordioso. No rechaza a Pedro ni lo expulsa sabiendo qué pasará. Su soberana misericordia se ve. Y ese es en realidad el segundo atributo. Capítulo 13. Jesús es visto en este capítulo como alguien lleno de gracia. Cuando Jesús moja ese trozo de pan en el aceite y se lo da a Judas, era una antigua señal de amistad, de que comiste pan conmigo en mi casa. Compartí lo que tengo, mi pan, mi comida. Compartí eso contigo. Sin embargo, en el versículo 2 dice que Satanás ya había puesto en su corazón el traicionar a Jesús. Verán, según el capítulo 11, versículo 53, los líderes religiosos buscaban matar a Jesús desde hacía semanas, desde que resucitó a Lázaro. Dañaba el negocio y su influencia entre la gente que se desplazaba hacia Jesús. No podían permitirlo. Y entonces dicen, lo único que podemos hacer ahora es matar a Lázaro y a Jesús. Así que han estado buscando a Jesús, pero no saben dónde está. Sale, enseña, corre. Él se va, no saben dónde está. Está escondido. Necesitan a alguien con información privilegiada sobre su ubicación para que les diga dónde está. Sin eso, él es libre de hacer lo que quiera. Bueno, y entra Judas. Según Mateo 26:14, él fue a los principales sacerdotes antes de esta cena para decirles que les daría la ubicación de Jesús. Y a cambio le dieron 30 piezas de plata. Él tenía ese dinero ensangrentado encima en esta cena, mientras Jesús habla de que uno de ellos lo traicionaría. Tal vez esté tintineando en su bolsillo. Lo tiene consigo cuando Jesús le lava los pies. Lo tiene consigo cuando Jesús le entrega ese trozo de pan. Ya ha traicionado a Jesús en su corazón. Ahora solo espera el momento oportuno para entregarlo en manos de sus enemigos. La cuestión es esta. Jesús sabe todo esto. Y aún así le da esta antigua señal de amistad. De hecho, al poder darle un trozo de pan a Judas, algunos estudiosos que leí esta semana creen que Judas debía estar sentado justo a su lado.
Todos los que están a la mesa son amigos de Jesús. Al lado de Jesús es el lugar de honor. Uno era el apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, y el otro era Judas Iscariote. Esta es la misericordia de Jesús en exhibición. La maldad pecaminosa en este momento no podría ser mayor. Quiero decir, en el reino invisible, Satanás mismo está en la cena, lamiéndose los labios, mirando a Jesús, diciendo, te voy a derribar y tengo a mi hombre sentado justo a tu lado. Con toda esa maldad girando alrededor de su alma infinitamente santa, Él misericordiosamente le da a Judas, ¿qué? Una oportunidad más para arrepentirse. Judas se niega, su destino está sellado. Finalmente, soberano y clemente, Jesús aparece en el capítulo 13 como un siervo. Él es el soberano servidor. Él es el rey que no vino para ser servido, sino para servir. Este es nuestro Jesús, como se ve a partir del versículo 4. Cuando se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. En un mundo de sandalias, caminos de tierra y animales compartiendo esos caminos y sus desechos naturales, el lavado de pies era más que una cortesía, era una necesidad. En esa cultura, el siervo más bajo de la casa lavaba los pies de la gente, lo que significaba que a menudo un siervo gentil hacía ese trabajo, porque los siervos judíos se negaban a lavar pies sucios. El dueño de la casa solía proveer esto para sus invitados, pero como eso no sucedió en esta ocasión, el dueño del universo les lavó los pies. Esta escena representa muchas cosas. Una de ellas es que es una imagen de la salvación. Digo esto por lo que Jesús le dice a Pedro en el versículo 10. Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Si hubieras ido a los baños públicos de camino a la ciudad, que era lo normal, te habrías bañado. Y luego entrarías en la ciudad y solo tendrías que lavarte los pies porque el resto de ti está limpio. Eso es lo que está diciendo. Pero ustedes están limpios. Y ahora Jesús sube un nivel, pero no todos ustedes, porque él sabía quién lo iba a traicionar. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios. ¿Qué está pasando aquí al decir Pedro eso, o Jesús decir que Pedro está limpio, pero Judas no lo está en absoluto? Jesús está hablando de la salvación. Judas no está limpio ni es salvo. La suciedad en Pedro simboliza la santificación, la purificación continua del Espíritu tras confesar nuestros pecados. Ahora les lava los pies, sí, porque lo necesitan, pero también por esto. Versículo 12. Cuando les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Les aseguro, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que quien lo envió. Si saben esto, dichosos si lo cumplen. Hay mucho en lo que Jesús acaba de decir. Primero, no creo que Jesús añada el lavado de pies como tercera ordenanza para la iglesia, como el bautismo y la comunión, según enseñan algunas tradiciones. Pienso esto porque el lavado de pies no vuelve a mencionarse en la iglesia del Nuevo Testamento, sin instrucciones ni ejemplos de su práctica. Ahora, Jesús hace esto. ¿Por qué hace esto? Él lo dice en el versículo 15. Nos da un ejemplo para emular. Tras ser salvos y limpios por Jesús espiritualmente, el resultado es un amor manifiesto. Al considerar a los demás, considerando sus necesidades como más importantes que las nuestras. Él es un ejemplo de humildad. Piénsenlo siendo soberano y el rey del universo, la cabeza de todas las cosas visibles e invisibles, rebajándose a lo opuesto a un rey que es el más bajo de todos los esclavos.
Él hace ese trabajo. Él es un ejemplo de servidumbre, cuidando a estos hombres de la manera en que necesitan ser cuidados. Él les lavó los pies. No exigió que se los lavaran, aunque tiene todo el derecho y autoridad para exigirlo. Él no. Vio una necesidad y la satisfizo sin que se lo pidieran, sin que se lo agradecieran. Lo hizo porque lo necesitaban, no para ser reconocido. Él les sirvió desinteresadamente, aunque también necesitaba que le lavaran los pies. En ese momento vivió para el beneficio de ellos, no para que ellos le sirvieran. Él es ejemplo de verdadera grandeza. Como dijo en Mateo 20:26, quien quiera ser grande entre ustedes, sea su servidor. Jesús es el ser humano más grande que jamás haya existido porque es el mayor servidor que ha vivido. Él modela eso aquí mismo cuando les lavó los pies y lo modelará al final del día siguiente, cuando sirva a todos los que creen en Él muriendo en la cruz por sus pecados. Ahora bien, puede ser difícil de recordar, pero tú y yo nunca somos más grandes que cuando servimos. Cuando satisfacemos las necesidades de las personas, cuando las cuidamos de la mejor manera para ellas, cuando servimos a las personas como Jesús las sirvió aquí, estamos viviendo la verdadera grandeza. No se siente de esa manera. Y si no lo pensamos con los ojos de Jesús y su corazón, no vamos a pensarlo de esa manera. Pero nunca eres más grande que cuando sirves a las personas que llegan a tu vida. El mundo ignora esta grandeza y piensa que es ridícula. Es el tipo de grandeza que el mundo dice que no vale nada por no ser servida, y es la que Jesús señala como la única que existe en realidad. A todos les encanta el liderazgo de servicio, hablar de ello y leer libros sobre eso, hasta que los tratan como a un servidor. Pero no se cansen de hacer el bien. No se rindan, no cedan ante su carne que se opone a servir. Quiero ser servido, no servir. Eso es lo que quiere tu carne. No exijan reconocimiento cuando sirvan. Solo sean felices, estén contentos de que si nadie más lo ve, nadie más lo reconoce, a nadie le importa. ¿Quién lo ve? ¿El Señor lo ve? El Señor lo ve. Y en su libro, en su mente, en su estimación, nunca somos más grandes que cuando servimos. De hecho, cuando servimos, el Padre ve al Hijo en nosotros y eso lo hace feliz, eso lo bendice. Cuando servimos somos grandes. Por eso tiene sentido que en este contexto Jesús diga, versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, ámense también los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Piénsenlo, ¿cuál era el estándar en el Antiguo Testamento? Ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Este se trata de un nuevo mandamiento debido a que Jesús lo lleva a otro nivel. Ahora es, ámense unos a otros que, no como a ti mismo, sino como yo los he amado. Esto es lo que hace una vida que ha sido lavada del pecado. Ama a los demás. Ahora ya no se trata de cómo nos tratamos nosotros. Ahora es cómo Jesús nos trata a nosotros. Se vuelve el modelo de cómo debo tratarte a ti. Este amor es tratar a otros como Jesús nos trata, sacrificándose por nuestro bien. Es ese tipo de amor, no nuestra doctrina, ni nuestra ropa, ni nuestra diversión, el que deja muy claro que Jesús está en nuestras vidas y que somos verdaderamente sus seguidores. Jesús es claramente el foco principal de este capítulo, tal como sucede en cada capítulo. Y es que hay otra persona que recibe un espacio muy significativo en este capítulo 13. Se le menciona justo al principio. Recibe casi 3/4 partes del capítulo y esa persona es el punto número 2, Judas, el discípulo que deserta.
Judas, el discípulo que deserta. Miren, en el capítulo 13 hay una nube oscura que se cierne sobre todo el capítulo, porque la traición de Judas se nos relata ya en el versículo 2. Durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el traicionarlo. Como dije antes, a estas alturas Judas ya se ha acercado a líderes religiosos para prometerles darles la ubicación de Jesús, para que puedan arrestarlo y, si se salen con la suya, juzgarlo y matarlo. Esa es su meta. Así que ya está más dominado por deshonrar a Jesús que por la devoción a él, aunque ha estado con él a diario por 2 años. Él estaba allí cuando Jesús caminó sobre el agua. Él estaba allí cuando convirtió el agua en vino. Él estaba allí cuando tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a miles. Él estaba en la barca cuando Jesús calmó la tormenta. Escuchó cada enseñanza, vio el efecto de esa enseñanza. Vio a Jesús liberar a la gente de la opresión demoníaca. Vio a Jesús sanar instantáneamente a las personas. Lo vio todo. Lo vio ganar cada debate. Vio a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos. Él estaba parado allí. Él sabía perfectamente que todo aquello era verdad, pero su alma no experimentó ninguna conmoción. Era un fingidor, alguien que se decía cristiano, que por fuera parecía ser completamente genuino, pero por dentro su propio yo seguía siendo su único Dios. Su amor al dinero era lo principal. Ni Dios, ni Jesús, la verdad o el evangelio. Era el propio yo. El yo aún reinaba. Aquí está la verdad sobre Judas de nuevo. Versículo 10. El que está bañado no necesita lavarse sino los pies, pues está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. No es salvo. Jesús no solo sabe la verdad sobre Judas, sino que conoce la Biblia. Él sabe que el Antiguo Testamento predijo que no solo sería traicionado, sino traicionado por un amigo cercano. Versículo 18. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura. El que comió mi pan, eso no es solo, oye, le doy mi pan a alguien. Es alguien que vino a mi casa, que se sentó a mi mesa, comió mi comida, mi amigo. El que comió mi pan ha levantado su talón contra mí. Esta realidad del versículo 21 perturba profundamente a Jesús que uno de sus amigos lo traicionara. Aunque como Dios sabía que uno de ustedes me traicionará, Él se lo dijo. Aunque Él sabe esto, sigue siendo humano y la traición de su círculo íntimo todavía le duele profundamente. Versículo 21. Él está turbado. Una vez más, los discípulos no tienen idea de quién está hablando, pero así de falsa era la actitud de Judas. Rodeado de verdaderos cristianos, no destacaba para nada. Como nadie sabe, Pedro le pide a Juan que le pregunte a Jesús quién es. Y Jesús le muestra a Juan que es Judas dándole un trozo de pan, lo cual cumple la profecía del Antiguo Testamento, que acabamos de leer en el versículo 18. El que comió mi pan ha levantado su talón contra mí. Ese es mi amigo cercano. Se ha convertido en un traidor. Me abandonó por completo para unirse a mis peores enemigos. Entonces, miren lo que sucede. Versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Versículo 30, cuando él hubo tomado el bocado, salió enseguida y era ya de noche. Muchos eruditos le dan mucha importancia a esa frase, y era de noche. ¿Por qué? Judas había dejado la luz del mundo. Había abandonado la luz del mundo para dar su lealtad al príncipe de las tinieblas. Él ya tomó su propia decisión. Se pondría del lado de Satanás y los líderes religiosos en contra del Salvador. Esa elección, aunque fue su propia decisión, por la que aún rinde cuentas hasta este mismo instante allá en el infierno, es una que demasiada gente todavía toma para su propia destrucción. ¿A qué me refiero? Me refiero a que conocen la verdad, es decir, saben que es cierta. Han visto su impacto en la vida de otros a quienes aman.
Y no solo eso, hasta han sentido el impacto de esa verdad en sí mismos, aunque sea superficialmente. Han vivido esto, lo han visto, y pese a la evidencia, ante lo que saben cierto, se entregan a un ídolo. Para Judas era el dinero, para otros es la independencia, es la aceptación, es la identidad, tal vez algo intelectual o algún otro pecado al que se aferran, sea lo que sea. En lugar de entregar sus vidas a Jesús, se alejan de Él, se arrepienten de Jesús, se comprometen y se entregan al ídolo. En este capítulo Judas recibe estas advertencias. Advertencias que ignora para su propia destrucción. Así es una advertencia para quienes sigan su camino a la perdición. En Marcos 14:21, Jesús dice sobre Judas, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo mismo ocurre con todos los que conocen la verdad y la abandonan por la rebeldía. Mejor les sería no haber nacido. Y no obstante, aunque todo esto resulte ser cierto, Jesús, por el inmenso amor que siente hacia Judas, le ofrece una clara vía de escape. Lo hace incluso con esas monedas de la dolorosa traición que ya lleva guardadas en su bolsillo. Es impactante que un allegado de Jesús lo traicione, pero más aún que Jesús no lo mate ahí mismo, sino que le muestra una gran misericordia y le da ese trozo de pan, que es una oportunidad para arrepentirse. Le ofrece sinceramente su amistad, le ofrece la reconciliación total. Y él se niega. Toda esta gracia que se le mostró a Judas hace que sea una tragedia mayor, que muriera con el corazón lleno de remordimiento en lugar de un corazón lleno de arrepentimiento. No es el único del capítulo 13 con una advertencia, es el primero de dos. El segundo, quien ocupa gran parte del capítulo, es el punto 3, Pedro. Pedro, el amigo que perjura, el amigo que perjura. Ahora, si son como yo, necesitan un diccionario para la palabra perjurar. Sin embargo, elegí esta palabra porque es la palabra perfecta para lo que hizo Pedro. La palabra perjurar significa renunciar o negar bajo juramento. Significa repudiar con fuerza, que es exactamente lo que Jesús predijo que Pedro haría y exactamente lo que Pedro hizo. Pero antes, al final del capítulo, vemos a Pedro responder a Jesús lavándole los pies. Vean el verso 6. Jesús llegó a Simón Pedro y él dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Se nota su cambio de postura. Si mis pies me dan parte contigo, ¿y qué tal todo mi cuerpo? ¿Tendré más parte en ese caso? Hay que admirarlo. Está pensando sobre la marcha. Eso es bueno. Pero también hay que admirar que diga, no me lavarás los pies. ¿Qué está diciendo? Dice, tú eres el Mesías. Eres mi Señor, mi Rey. Tú no lavas mis pies. Prefiero hacer el trabajo de un esclavo. Yo lavaré tus pies. Tú nunca lavarás los míos. Parece que intenta honrar a Jesús diciendo, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús está modelando una verdad que estos hombres realmente necesitaban. Verán, en Lucas 22 se nos dice que en este momento, en esta cena, estos hombres discuten entre sí sobre quién de ellos es el mayor. ¿Se imaginan esa conversación? Soy mejor que tú. No lo eres, soy mejor que ambos. No, no lo eres, soy el más grande. No soy. Esto es patético. Patético, pero los líderes cristianos aún lo hacen. Mi iglesia es mayor. Oh, no, la mía lo es. Bla, bla, bla. Estúpido. ¿Qué hace Jesús? Él los ama y sirve a todos, mostrando el liderazgo que espera de ellos en su ausencia, especialmente de Pedro, quien, como vimos, siendo salvo, debe crecer en su salvación.
Pedro sale de escena luego, pero regresa cuando Jesús dice que uno de ellos lo traicionará. Ninguno de los discípulos sabe quién es. Entonces Pedro le dice a Juan, oye, pregúntale a Jesús quién es. Y la pregunta es, ¿qué hará Pedro con esa información? Digo, ¿quieres saber si es él? Digo, está bastante claro que asume que no es él, como veremos en un momento. En unas horas tomará una espada y le cortará la oreja a quien intenta arrestar a Jesús. ¿Es eso lo que está pensando? Como, ¿quién es él? ¿Tiene la mano en su espadita justo ahí? Atraparé a quien sea el traidor. ¿Qué le pasa por la cabeza? No lo sabemos. Claramente asume que no es él, por lo que dice en el versículo 36. Jesús les dice, me voy a ir. Y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. No te traicionaré, moriré por ti. Jesús responde con, no morirás por mí, sino que me negarás. Lo cual hizo esa misma noche sin dudarlo ni un segundo. La impulsividad y confianza de Pedro al prometer lo que su compromiso con Jesús no puede cumplir. Todo eso es una advertencia amorosa para Pedro, pero también es una advertencia para nosotros. Todos sabemos lo que pasa. Él dice que morirá por Jesús. Pero cuando dos jovencitas lo confrontan por ser seguidor de Jesús, él jura, perjura, niega bajo juramento que conoce a Jesús y lo repudia fuertemente. En el momento de la prueba, cuando esta fuerza imparable de su compromiso está por ser reivindicada, se dobla como una silla plegable. Su devoción colapsa bajo presión tras haber proclamado ante sus amigos, antes la muerte que la deslealtad. Este hombre adulto no opuso ningún tipo de resistencia contra el interrogatorio de la fuerza abrumadora de dos niñas de secundaria. Vaya hombre. Bueno, ¿qué nos dice esto? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 lo dice así. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es para cualquiera. No los débiles, ni los inmaduros, ni el cristiano nuevo, ya saben, ni los de bajo compromiso entre nosotros. No quiero eso. No, cualquiera, todos nosotros, que como Pedro piense que está firme por Jesús, que tenga cuidado, que ella tenga cuidado, que estén en guardia, que vigilen, que mantengan los ojos abiertos al pecado. Porque si no lo hacen, si se niegan, si se vuelven perezosos, pueden caer. Caerán en el pecado, en la tentación, en la negación. Y después de todo, hasta podemos enorgullecernos de nuestros compromisos con Jesús, como Pedro aquí, lo que nos prepara para la lección de Proverbios 16, 18, que dice que el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo, un espíritu inflado, orgulloso, como de gallo antes de la caída. No sé ustedes, pero no quiero eso para mí, ni lo quiero para ustedes. Pedro no hizo caso a las advertencias amorosas que su Salvador le dio. Así que, ¿qué tal si nosotros sí hacemos caso a lo que él ignoró? Al final, si se hubieran escuchado las advertencias del Vesubio, miles de personas se habrían salvado. De haberse oído los avisos del Titanic, cientos de vidas se habrían salvado, con el Challenger 7 más. Y de haber escuchado Judas y Pedro, una vida y una reputación se habrían rescatado. Entonces, ¿hay alguna advertencia de nuestro Salvador a la que no hagas caso? ¿A qué no estás escuchando? ¿A qué no prestas atención? ¿Qué estás ignorando? ¿Qué estás rechazando? ¿Es una relación que debe terminar? ¿Es una actividad que debe terminar? ¿Es un lugar al que no deberías volver? ¿Hay algún ídolo exigiendo más de tu alma? Si es así, necesitas arrepentirte. Debes orar por un cambio de corazón y luego atender las advertencias. Termina la relación, termina la actividad.
Deja de ir a ese lugar, mata las obras de la carne, no cedas a sus deseos, vigila el orgullo en todas sus formas, especialmente el espiritual que vemos aquí en Pedro. El Espíritu te ha estado amando al traerte estas advertencias a la mente. Así que glorifica a Dios con tu cuerpo, resiste al diablo y ¿el qué? Él huirá de ti. Pero escucha, tienes que resistir. Ahora escucha, aunque Pedro negó a Jesús, Jesús no lo negó a él, ¿verdad? Pedro dijo, moriré por ti, y no lo hizo. Jesús dijo que moriría por ellos. Y lo hizo, murió por sus pecados, incluidos los de Pedro. Muchos cristianos habrían terminado con Pedro tras eso, pero Jesús no solo lo perdona, sino que lo restaura al liderazgo eclesial. Esto nos dice que Él perdonará a quienes ignoraron las advertencias y cedieron al pecado, pero están listos para reconocer y confesar su falta, recibir el perdón y vivir para Él en humildad, vigilancia y devoción una vez más. Hubo perdón para Pedro, pero no hubo perdón para Judas. Rechazó el amor de Jesús y selló para siempre su propio destino. Pero escucha, tu destino aún no está sellado. Si has sido como Judas, conoces la verdad, sabes que la verdad es cierta. Has visto el efecto de la verdad en otras personas. Has sentido el efecto de la verdad en tu propia alma, pero aún no has entregado tu vida a Jesús. No seas como Judas. No seas como Judas. No hay nada en Judas que valga la pena emular. De hecho, deberías hacer lo contrario de todo lo que él hizo. ¿Por qué? Bueno, en su caso, Jesús es mejor que el dinero, es mejor que la independencia, es mejor que la aceptación. La gente se conformará con una asociación externa con el pueblo de Dios, ir a la iglesia, estar con ellos, cuando puedes tener la salvación eterna con Jesús mismo. Las palabras del versículo 10, necesitas que Jesús te limpie de todo tu pecado. Hoy se te ha dado la verdad misericordiosamente en Juan 13. Jesús en su misericordia te trajo aquí para que pudieras ver estas verdades, para que pudieras ver su increíble carácter en este texto, pudieras verlo a Él exaltado en este texto. No para que lo rechaces, no, sino para que vengas a Él. Para que dobles la rodilla, para que te apartes de todo lo que te aleje de Él y para que le entregues tu vida. Si has visto la verdad sobre ti mismo en este texto como en un espejo, no te vayas como si no hubieras visto la verdad. Jesús te lavará y te dejará completamente limpio. Así que ven a Él hoy, no mañana, ven hoy. Vamos a cantar una vez más, pero antes de hacerlo, oremos. Jesús, verdaderamente no hay nadie como tú, no hay nadie más grande, no hay nadie más alto, no hay nadie más maravilloso. Absolutamente nada en el universo se compara contigo. Estas son verdades que podemos decir, pero estas son verdades que necesitamos sentir, de las que debemos estar convencidos. Tanto que nos apartaríamos de cualquier cosa, que nos alejara de tu presencia definitivamente, porque tú eres mucho mejor. Pedro y Judas en este pasaje bíblico no atendieron las importantes advertencias que les dabas. Ruego que eso no sea cierto para ninguno de nosotros. Te pedimos que misericordiosa y amablemente nos muestres cuán infinitamente maravilloso eres, para que así podamos finalmente dejar absolutamente cualquier cosa y todo aquello atrás que te aleje de nosotros o que nos aleje de ti. Te necesitamos para eso. Nuestros corazones tienden a desviarse, así que te necesitamos para eso. Haz esta obra en nuestras almas para gloria de tu nombre.
Oye, espera, si este mensaje fue una bendición para ti, por favor considera suscribirte a nuestro canal, denle like y compartan y activen la campana. Esto nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas. Gracias por acompañarnos.